Muy buenas tardes. Sabéis una cosa. Hace 3 semanas que estamos a vueltas con el conflicto de Ucrania. Bueno, con la guerra que ha iniciado este personajillo del que venimos hablando durante tanto tiempo y que tanto daño está haciendo no solamente al pueblo ucraniano, sino a la humanidad en general. Hace 3 semanas fuimos los primeros, acordaros, justo cuando empezábamos este programa, cuando empezábamos Miradas Viajeras, que estuvimos haciendo un análisis de cómo iba a influir este conflicto en el sector del turismo. En aquel momento estuve narrando una historia, os estuve contando cómo seguramente el petróleo, los combustibles y evidentemente todos los derivados de estas energías crecerían y por lo tanto nos incidiría directamente en los costes. También estuvimos hablando, por supuesto, de cómo iba a influir en el sector hotelero, en el sector turístico en general y en uno de los grandes sectores que ya sabéis que me encanta, que defiendo a muerte y en el que creo a ciegas, que es el mundo de los cruceros. Hace 3 semanas estuvimos muy encima de lo que estaba pasando en Ucrania y durante todo este tiempo lo hemos venido contando, narrando y hoy, desgraciadamente, 3 semanas después, también tengo que referirme a él. Porque si bien es cierto que hace 3 semanas contábamos cuáles serían los problemas que generaría en el sector turístico esta situación que trasciende más allá de Europa, lo dije en aquel instante, también es cierto que ahora se van concretando todavía muchísimo más en cuestiones espectacularmente difíciles para la economía española lo que está representando la guerra. Obviamente, el conflicto en Ucrania incide directamente en los precios del petróleo y por lo tanto en el precio del carburante. Eso significa que las líneas aéreas obviamente están viéndose afectadas precisamente por el coste que tiene ahora el barril, que supera más de los $120. Eso al final incide en el consumidor final, en el precio de los billetes, sobre todo en los billetes de larga distancia, en nuestros bolsillos, en nuestra economía, pero tiene otras derivadas también muy importantes. Este conflicto está generando también que el espacio aéreo ruso, al estar cerrado, evidentemente haga que muchos de los trayectos de larga distancia tengan que verse modificados y por lo tanto se emplee mucho más combustible, mucho más horas de vuelo y por lo tanto volvemos otra vez a esa incidencia en el precio de los billetes en las líneas aéreas. Pero desgraciadamente hay muchísimo más. Los rusos, precisamente por esta situación, por la caída de las bolsas y por la situación de guerra, no van a viajar este verano, no van a ir de vacaciones, se quedarán probablemente en su país porque la economía rusa evidentemente es una economía maltrecha, pero no ahora, desde hace muchísimo tiempo. Putin ha creado un país en el que la fuerza militar es importante, ojo, la fuerza militar nuclear, pero su economía sigue siendo la de un país que no le llega al alza a ninguna de las grandes potencias europeas. Los rusos no van a venir a España y en el año 2019 facturaron en nuestro país 1.100 millones de euros. Alguien me decía que eso es una lacra para nuestra economía. Yo siempre he defendido que no lo es, porque el tanto por ciento de los rusos en España no tiene una gran incidencia. Sí, son 1.100 millones de euros que, como sabéis, siempre he dicho que se quedaban en la Costa Brava, sobre todo en Salou, en el Levante español y en Andalucía, en Marbella. Pero si tenemos en cuenta que en enero del 2022, es decir, hace un mes y poco, en España los ingresos por turismo fueron de 3.500 millones de euros, imaginad el tanto por ciento que representa los viajes de los rusos a nuestro país. Pero sin duda será importante esa reducción también de su presencia en nuestro país y en toda Europa. Además, también, y por supuesto, también tiene otras derivadas importantes en 2 mercados que esto sí que me parece muy importante: China y Estados Unidos. China, por las restricciones, no va a viajar en la misma forma que lo hacía antes. Y Estados Unidos, por miedo, porque es una de las grandes motivaciones del estadounidense, tampoco lo va a hacer en la medida que lo hacía antes, sobre todo a nuestro continente. Y eso me lleva a preguntarme cómo va a incidir de nuevo en un sector que, como decía al principio, para mí es absolutamente esencial: el mundo de los cruceros. En el año 2020, y a pesar de haber sido un sector castigado por la pandemia y por las autoridades,
muchas veces sin sentido, porque es uno de los sectores que siempre ha trabajado por la seguridad y por la salud, siempre lo ha hecho de una forma clara y siempre ha invertido muchísimo dinero en que los buques sean siempre seguros. A pesar de todo ello, fue uno de los sectores más maltrechos de la pandemia. Pero en el año 2020 y en esa recuperación empezó a recuperar puestos de trabajo. Más de 600.000 trabajadores pertenecen a esta industria. Factura 63,5 millones de dólares a partir del 2020, digo, con la recuperación. Y además genera 600.000 puestos de trabajo. Yo creo que son cifras muy importantes como para hacer una reflexión de este asunto que hoy queremos traeros aquí a Miradas Viajeras, en un momento en el que esbozo una sonrisa porque hace pocos minutos, si hace ya unas semanas os contábamos que Miradas Viajeras, que Movistar Plus, que Negocios Televisión, lideraba en España la televisión económica con 4.150.000 visualizaciones en YouTube, convirtiéndose en el primer medio de comunicación económica en España y el séptimo del mundo. Como digo hace unos minutos, los máximos responsables del canal me contaban que hemos llegado ya a los 6.200.000 visualizaciones en YouTube al mes. Esto se produjo en febrero. Por lo tanto, nuestro liderazgo sigue creciendo y este programa, que cuenta con más de 2.100.000 seguidores, sigue estando a la vanguardia del turismo, de los viajes, de las emociones y de las personas. Por eso hoy brindo por todos vosotros en una situación difícil y sobre todo lastimosa por el conflicto de Ucrania. Dejadme que al menos unos segundos pueda esbozar una sonrisa y compartir con vosotros el orgullo por todo un equipo que hace posible cada semana este programa. Nuestros técnicos, nuestros productores, nuestros guionistas, nuestros iluminadores, nuestros tertulianos, nuestros redactores, nuestros invitados, nuestros cámaras y todos, absolutamente todos los que ponen un granito de arena muy grande para hacer que hoy aquí vuelva a estar contigo y podamos llegar a los hogares de más de 2.100.000 espectadores. Comenzamos.